¿Cómo les va? Aquí estamos en una nueva edición de No se rinde nadie desde el desvelo. En este cálido ambiente, hoy hemos convocado a dos buenos exponentes de esto de que no se rinde nadie. Gente que no baja los brazos, gente que le hace su aporte desde su lugar al bien común, a todo aquello que vamos construyendo día a día, la gente de bien. Escuchaba a un reconocido comentarista liberal hablar de la economía Barrani, dice él, para encontrarle explicación a un montón de variables económicas que dan muestras de una vigorosidad en cuanto a la actividad económica que muchas veces la estadística oficial no logra poner en valor. Esa economía Barrani está impregnada por un montón de actividades que mejor englobarlas en la denominada economía popular. Esa economía que se mueve no precisamente a los márgenes, sino integrada a la vida comunitaria y a las actividades económicas oficiales, haciendo su aporte, por ahora quizás pequeño, pero no por ello menos valioso. Nos acompañan en este encuentro Pablo Alzamora. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, buenas tardes, un gusto. Muy bien. Y a usted le dijeron sacar a mano a Adolfo, no a Antonio, sino a Adolfo. Don Adolfo Martínez de Apropam. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes para la audiencia también. ¿Cómo lo trata la sequía? ¿Cómo ha atravesado estos largos meses de seca? Y nos ha costado un poco, más por la hostilidad del viento y la tierra, pero como nosotros en nuestro emprendimiento son bajo cubierta los que hasta hoy tenemos, y tenemos riego localizado, así que no tenemos tanta dificultad. Es llevadero. Adolfo, ¿originario de dónde? De San Rafael, Mendoza. ¿Y qué relación tenía con el río en su San Rafael natal? Y con el río me pasa el diamante, si me acuesto de norte a sur, el diamante por los pies y el atuel por la cabeza. ¿Y con mucha agua o con poca agua? ¿Cómo pasaban? ¿Cómo los recuerdan? En esos tiempos había mucha agua, sí. Había mucha agua. Inclusive daban por hectárea 40 minutos por hectárea de agua cada 8 días y hoy dan 30 minutos cada 18 días. Lo que da una muestra de la merma, de los caudales, ¿no? Sí. Sí, ahí creo que hay una fuerte influencia de los hielos eternos que se vienen descongelando para los grandes emprendimientos. Ahí en Mendoza hace mucho que se hace aguas pesadas, hace 60 años. ¿Y cuánto de esa experiencia que adquiriste en Mendoza pudiste trasladar a La Pampa? Mucha en el sentido del saber capear el temporal, como quien dice. Porque son cosas distintas. Nosotros somos de origen chacarero. Chacarero le decimos nosotros tomate, papa, cebolla y algo más. Y algo de ají, por ahí. Sí, ¿no? y algo más. Con mi papá trabajábamos 20 hectáreas, nosotros, que era mi papá, tenía eso. Y bueno, nos creamos ahí. Pero sí, por ejemplo, hay una cosa que solamente lo sabemos los que agarramos alguna vez un mancera, la sensibilidad en la mano, todas esas cosas. Bueno, esas son cosas que no contribuyen nada a los demás, pero a uno en particular. Lo forman. Claro, y después, qué sé yo, es nuestra cultura, que sí, para acá, trasladado a su pregunta, nosotros lo que tenemos es una gran capacidad de trabajo, relacionada donde no está la cultura de ese trabajo. Del trabajo chacarero en sí, o por lo menos... Claro, el de sembrar, el de plantar, o sea, tenemos una visión periférica mayor, o sea, la vemos a las cosas antes que ocurran, las vamos leyendo antes, y las hacemos más rápido, por supuesto. Al tener la cultura, como el pampeano se pone 2 bolsas en la cabeza, yo no pongo ni el sombrero. ¿Vio? Son cosas muy distintas. Son culturas distintas. Claro, digamos. culturas distintas, sí.
Pero sí también, por ejemplo, con mucha... ¿Qué es lo que aprendí para acá? Yo soy aunque no asista, soy de origen evangélico y se fundó en mi casa una asociación muy grande que hizo 170 iglesias, 5 personas más mi papá fue el secretario de actos de eso que se llama Unión Pentecostal. Pero ahí me enseñó el qué, el agarrar y el ver los demás. Cuando yo hablo o cuando yo voy a gestionar alguna cosa, cuando yo voy a decir algo, tengo que ponerme en el lugar de otro. Eso me enseñó para terminar de contestar su pregunta. Muy bien, una especie de germen para todo lo que vino después con respecto al asociativismo o al cooperativismo, claro, o a las formas de acción en conjunto. Claro, desde nosotros, yo tengo 65 y desde entonces hasta ahora vi necesidad en la gente. Algunos la superaron con amplitud, otras menos, pero hay gente que las mismas necesidades que tenían en el año 63, cuando se inauguró lo que anteriormente les decía, hoy les va igual, en algunas personas. Pablo, en tu caso no tenés ni tantos años, ni venís del mismo lugar. No tengo tantos años, no vengo del mismo lugar, pero bueno, también vengo de una familia con mucha cultura del trabajo. Mi papá peluquero muy reconocido de la ciudad, mi tío tapicero, mi abuelo recientemente fallecido trabajó muchos años en la estancia La Aurora en Agustoni. Tengo mi abuelo materno que tiene campo en la zona de Villegas y de chico he estado mucho tiempo, o por lo menos todas las vacaciones a la par de él. Conozco lo que es el trabajo rural, lo he acompañado en el tambo, en la cría de terneros y bueno, muchas veces haciendo las tareas del campo de arreglar y demás, que por ahí en nuestra zona son muy distintas a la realidad que él planteaba en Mendoza, por una cuestión de que me parece que el campo, o en lo que es la pampa húmeda, se producen cosas distintas con tecnologías diferentes. Entonces por ahí en la zona más donde decía, o hay otros lugares donde se hacen producción de verduras y demás, que es un trabajo más manual, y en la zona de nuestras pampas, digo, yo conocí el monocultivo y vi cómo la soja fue desplazando a los tambos o a otras actividades, y bueno, también hay una realidad que en el 90 o mucho tiempo antes, para sembrar un campo se necesitaba una buena cantidad de personas, las tecnologías no eran tan avanzadas y hoy por hoy, digo, el campo está reemplazando, digo, la tecnología reemplazó a un gran número de personas que en su momento, cuando uno lee los libros de historia, iban a trabajar al puerto para embolsar, iban a estivar, digo, las campañas, caso de mi abuelo que no pudo presenciar el nacimiento de su primer hijo porque estaba en plena campaña de cosecha. Entonces, bueno, toda esa masa de gente que estaba ocupada en el campo, de repente el monocultivo, ciertas tecnologías y prácticas, lo han ido desplazando a las ciudades y ahí me parece que hay un gran punto. Ha habido una industria creciente con esa mano de obra que salía del campo, que emergía de la ciudad, y después en la época de los 90, con privatizaciones, cierre de empresas y demás, empezó a quedar un gran número de gente sin trabajo, desocupada. ¿Eso es lo que va a parir la economía popular, te parece? ¿Eso es lo que va a contribuir? Yo creo que un poco fue el caldo de cultivo, o el cultivo de lo que después se empezó a llamar o a nombrar la economía popular. En los 90 hubo mucho el famoso movimiento de desocupados, digo, después empezaron a salir grupos como piqueteros, que empezaron a exigir respuestas a un sistema que no las estaba dando desde lo laboral, y era un sector que estaba totalmente invisibilizado hasta la explosión del 2001, donde empezaron a emerger diferentes grupos y bueno, y ahí después se empieza a charlar el concepto, a nombrar el concepto de la economía popular, que empezamos a tomar dimensión recién por el año más o menos 2016, que se crea la ley de economía popular, creo que es la 27345, y ahí empieza a haber registros de las personas que no estaban en un sistema formal de trabajo. Las cifras que yo estuve más o menos mirando, que tenemos acceso, es para abril del año 2023,
o sea, de este año, en el sistema previsional, o sea, en SIPA, tenés 6.250.000 personas registradas en la parte privada, en relación Es de decir, dependencia. trabajadores que Perciben un salario, un sueldo. Después hay unas 3,5 millones de personas que están trabajando en relación de dependencia en lo público y 2,5 millones de personas que están con un monotributo social o de alguna categoría del monotributo. Y en lo que es el RENATEP, que es el Registro Nacional de la Economía Popular, que se abre en el 2020, donde se empiezan a registrar a las personas que estaban fuera del sistema formal, pero que sí estaban cumpliendo ciertos trabajos generados por sí mismos, nos arrojaron una cifra en abril de 2023 de 3.460.000 personas. Entonces, si queremos mirarlo de una manera macro, queda a la vista que hoy por hoy la parte de la economía popular es muy grande en relación al movimiento de la economía. Y de esas personas que están registradas en RENATEP o en RENAF, en caso de la agricultura familiar, unas 980.000 personas están recibiendo o participan del programa Potenciar Trabajo, que muchas veces los medios hegemónicos, cuando se habla de la economía popular, que hay 3,5 millones de personas o se infla ese número, bueno, y ese número que está ahí dando vuelta, que es el 0,45 del PBI, que se destina a programas sociales, ya sea con un salario social complementario, como que surgió en el año 2016, para acompañar esta ley de la economía popular con herramientas, con formación en oficios y demás. Bueno, el número ese es de un 0,45 del PBI. Del Producto Bruto. Y bueno, muchas veces se hace hincapié o se lleva que los problemas de nuestro país se reducen a eso, digamos. Se reduce a bueno, que hay una masa de gente que no está trabajando en un mercado formal, pero bueno, nadie tampoco quiere indagar en las causas de por qué estamos en un país tan rico con 3.500.000 personas que no están recibiendo un salario formal y que optaron por generarse su trabajo. Digo, acá en Pico o en la zona podemos ver cómo hay las ferias de emprendedores, las ferias populares, las ferias de la agricultura cada vez crecen más y hay gente que opta por participar de esas experiencias para garantizarse sus ingresos. Y bueno, que en un momento el Estado acompañó a estas familias con lo que llamó el salario social complementario, que eran familias de la economía popular, informal, que recibían un subsidio. O sea, primero, durante muchos años se bancaron la olla por sus propios medios y lo siguen haciendo, pero con esta ley de economía popular, lo que hace el Estado es garantizar ciertos derechos básicos con un salario que hoy por hoy está en 60.000 pesos, que permita mínimamente comer y sobrevivir, y que acompañe y refuerce su actividad principal, digo, sea en el rubro del reciclado, sea en el rubro de la construcción, sea en el rubro de la agricultura familiar, panificado, textil, venta ambulante. Y bueno, y lo que se logró con esa ley es que muchas de las personas que están trabajando en la economía popular accedan a ciertos derechos. No solamente el subsidio o ese pequeño salario, sino es el alcance a herramientas, porque también si empezamos a ver en este sector, hay muchas de las personas que no tienen acceso a crédito para comprar una herramienta, para comprar un horno pizzero, una cocina industrial y demás. Y bueno, y hay cierto sector del Estado que garantizó que ciertas personas accedan a algunas maquinarias o elementos de trabajo para llevar adelante sus actividades y mejorar sus condiciones de vida. Pero bueno, no sé si... No, está como un diagnóstico, o por lo menos como un recorrido por lo que ha sido el germen de esta economía popular tan poderosa, porque en realidad, si vos lo mirás desde lo que implica la población económicamente activa, los números que fuiste brindando casi cubren la totalidad. Sí. Y eso se compadece con tener una baja tasa de desocupación en la Argentina para lo que es. Después es otra discusión si el salario cuánto cubre de las necesidades,
pero por lo menos la tasa de desocupación se mantiene en números por debajo de los 2 dígitos, digamos, está en 6, 7 puntos. Sí, lo que logramos cuando vemos estas cifras, digo, o si vamos a lo que fue la pandemia, ahí recién empezamos como a tomar dimensión de lo que había en la economía popular o en la economía marginal. Claro. Cuando se decide el IFE. Cuando se decide el IFE y que se Claro. empieza a registrar la gente, yo tengo el registro que se entregaron algo de 9 millones y pico de IFEs. O sea que si somos 40 millones de habitantes, sacamos los jubilados, sacamos los niños y niñas que no están en condiciones de trabajar, de la población económicamente activa, que seremos 20 millones, la mitad de la población estuvo recibiendo un IFE y es gente que no está en su casa haciendo nada, sino que está llevando trabajo o realizando tareas que no son reconocidas por el mercado. Y también, bueno, vemos que muchas veces esa cuestión de que en Argentina, o sea, esa cuestión del modelo europeo que es tan exitoso, bueno, en Francia hay subsidios al desempleo a mansalva, digo, en países que en su momento nos lo pusieron como el primer mundo, también se está dando esta situación de economía popular o otro tipo de economías, que no es un fenómeno nacional y que somos los peores del mundo, sino que también hay una matriz global, me parece que tiene que ver por ahí con el modelo neoliberal o capitalista, que para seguir funcionando necesita ir como excluyendo gente y precarizando las condiciones mano de obra, laborales, las condiciones laborales. O sea, a veces por ahí establecemos la primera pausa. Gracias por estar. Estamos en El Desvelo, en No se rinde nadie, en TVCO. Continuamos en No se rinde nadie desde El Desvelo, acompañados por Pablo Alzamora y por don Adolfo Martínez. Y Adolfo, déjame evacuar una curiosidad. ¿Cómo ves hoy desde acá, desde General Pico, donde sabemos que estás afincado, la pelea del pampeano por el río Atuel? Yo soy más de acá ahora que de allá. Pero, por ejemplo, para mí es una discusión política. O sea, y voy a ser claro en esto. Yo lo conozco al río y sé, y podemos ir y ver, y sé que hace 1000 años que el agua se va para la laguna de Yancanelo, que está contaminada con petróleo y nadie va con una pala y le echa un poco de tierra ahí para que vaya más para el cauce. Esa es una cosa. Pero sí debo decir que yo tengo familiares y se enervan, se enojan. Uno le dice del agua y se enoja. Entonces yo creo que el político lee eso, discierne eso, y yo estoy porque le den el agua y ojalá antes, y no sea que pase mucho tiempo y un día que podamos ir a producir ahí con esa agua. Pero sí digo que es una opinión muy personal y que no tiene peso para nada. Yo creo que el día que el gobierno mendocino le diga sí, van y le incendian la casa de gobierno. Por lo que yo leo que dice la población. Claro, por cómo el mendocino lo está viviendo. Cómo él lo toma. O sea, son familiares, no se lo puede tocar al tema. No se lo puede tocar, en serio. Sí, No se ha producido un quiebre en eso que la propiedad del río ya pasó a ser una cuestión de Estado, digamos, en Mendoza. Y después, por ejemplo, hay muchas cosas. O sea, también es cierto que hay muchísimos kilómetros para la zona de Malvinas, todo eso, que es del río Atuel, que es una zona llena de volcanes. Hay un canal Correa que se llama, que son volcanes. Entonces, cuando se puede venir, sí. Tendrán que hormigonar y les va a alcanzar el agua para todo. Sí, claro. Mientras sea así, no. Y después, por ejemplo, que hay un abandono total. O sea, los productores mendocinos, con el famoso grupo Greco, se fundieron 5.000 pequeños y medianos productores. Allá pequeño y mediano es de 5 a 20 hectáreas. A 20. Claro. No más. Entonces eso es una dificultad enorme. Después que nunca la decadencia fue que la gente salía en esos años 86, ¿no?
salía y en el diario decía en un restaurante de Bariloche, el vino gratis. Después iba a Mar del Plata, una foto, el vino gratis. Un ejemplo. ¿Y qué pasó con eso después? Eso se vio reflejado. Cuando se fundieron todos esos chiquitos, vaya y compre un litro de vino en Bariloche o en lo antes mencionado. Cuando eliminaron esos chiquitos, se quedaron con la torta los grandes. Y no son mendocinos, son empresarios, sí, de otro lado. Bueno. Yo por ahí, si me das la palabra, ¿eh? Sí, no, sí, falta. No, bueno, por ahí estoy en tema con lo que viene pasando con el río en lo que es la Atuel. Particularmente yo me sumé a la comunitaria, a la cooperativa de la comunitaria, después de haber visto una obra de teatro que se llama Atuel sé que crece y que un poco cuenta la problemática del oeste pampeano con relación al corte del río. Y bueno, tenemos, o sea, en función de esa obra que viajaron compañeros y compañeras a entrevistar a gente del lugar, a preguntarles cómo viviera su economía, su agricultura cuando estaba el río, cómo pasó a ser la gente que por ahí se fue del pueblo, de los parajes rurales. Bueno, vos sabés, Pablo, que el censo de población y vivienda, el último que se hace, por primera vez refleja contundentemente eso. Fue de la provincia de La Pampa. Fueron los departamentos más expulsores de habitantes, ¿no? Ya no de juventud, sino de familias íntegras que dejaron de habitar lamentablemente en el oeste para buscar mejores horizontes en ciudades. No se fueron de La Pampa, pero sí hubo migración interna, digamos, ¿no? Bien, sí, comparto y lo vemos así. Particularmente nosotros con la comunitaria formamos parte de una federación rural de trabajadores rurales, de la economía o de la agricultura familiar. Y en este momento venimos trabajando en conjunto con gente del oeste pampeano, productores caprinos en su mayoría, que viven en parajes, en condiciones, en malas condiciones, digo, en relación a los servicios y a la vivienda y demás, pero ellos, por una cuestión de arraigo, quieren seguir o eligen seguir viviendo comprometidos con el lugar y bueno, y en función a encuentros que hemos tenido desde la federación, que tiene presencia en diferentes provincias, nos hemos encontrado con compañeros y compañeras que son de Mendoza y que por ahí, en ese sentido, diciendo por ahí con lo que dice Adolfo, donde la parte productiva están a favor de que vuelva el río a La Pampa. Entonces por ahí muchas veces yo digo que tenemos que tomar con pinzas a esa discusión, ese Boca River, La Pampa, Mendoza, porque me parece que entre las personas que están laburando las tierras y demás, hay un consenso de que tiene que haber vida, de que tiene que haber producción, y hay un acuerdo. Sí, por ahí en ese sentido acuerdo con Adolfo, creo que hay muchas cosas desde la política que se pueden destrabar, que bueno, muchas veces no conocemos, o no sabemos por ahí cuáles son las líneas o los intereses que se defienden. Pero bueno, se han dicho muchas cosas en torno al río, como que se cortó el agua para regar viñedos, para hacer vinos premium en la zona de Mendoza. Y eso nos perjudica a nosotros porque tenemos los crianceros o agricultura. Bueno, te iba a pedir que te explayaras un poco en torno a eso, ¿no? A lo que implica la falta de agua de uso, por lo menos agua buena, en esa zona de La Pampa en particular. Sí, o sea, el agua ya es un derecho humano y es un derecho a la vida, es algo necesario. Y nos ha pasado de estar ahí en campos y parajes en Santa Isabel, Algarrobo, El Águila, donde, por ejemplo, tenemos una compañía que la voy a nombrar con nombre y apellido, siempre me da el ok para que la mencione, que es Alejandra Domínguez, una puestera que con su madre tienen ahí un buen número de chivas, muy poquitas vacas. Y bueno, a 60 metros de su casa y cruzaba el cauce, que ahora va y es arena, básicamente es como estar en la playa en Pinamar. Y bueno, se hace muy difícil porque en el lugar donde se pincha el agua para riego, demás, para consumo, como te pasa el salado por ahí, el agua que están pinchando es salada. La que se extrae. Entonces, claro, un productor de salinidad que no... Un productor que está a 500 metros del salado, sobre la ruta de ingreso a Santa Isabel, que hicimos una visita, tiene un número de vacas. Bueno, él estaba gastando el año pasado 96.000 pesos por mes en agua para darle a sus animales. Entonces iba al pueblo, cargaba las cisternas 2 o 3 veces a la semana
Entonces digo, es sumamente crítica. Después tenés el consumo personal y de las personas, pero digo, muchas veces cuando nosotros pensamos en La Pampa, pensamos en esas tierras húmedas, ricas, pastosas, pero dentro de La Pampa tenemos un cierto sector que está viviendo otra realidad que parece que ni siquiera fuera Argentina y que muchas veces el brazo del Estado no está llegando. En función de esa obra de teatro y demás, que nosotros hicimos visible el problema que había, se le puso el cuerpo y se empezó como a trabajar con esos productores y productoras en su gran mayoría también. Y bueno, se consiguió abrir una planta de alimento balanceado para las chivas, donde en un primer momento eran algunos de la cooperativa que se empezaron a agrupar. ¿Y qué pasaba? Una bolsa de maíz, por ejemplo, le salía 800 pesos. Al hacerlo de manera cooperativa podían bajar el costo a 380, digo. Se juntaban entre todos, se pagaba el equipo de maíz, se llevaba y ahí se dividía en bolsa. Entonces, bueno, eso empezó a despertar a los puesteros y demás, que nos queremos asociar. Hoy por hoy están llegando casi a los 100 productores caprinos que se asociaron a la cooperativa. Y bueno, se van consiguiendo muchísimos beneficios. A nosotros uno de los productores que Permitime, Pablo, porque Adolfo un poco nos contaba como introducción, ustedes también están trabajando en un grupo precooperativo, por lo menos con intenciones de echar a caminar. Somos cooperativas, sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, no somos productores. Y nosotros vimos, por ejemplo, lo que se paga la verdura, o sea, lo que le cuesta a la gente comprar verduras. Y bueno, y esto surgió siempre, muchos años hemos buscado tierra, porque el principal problema es la tierra. Y bueno, después de eso, bueno, se logró con este proyecto que estamos ahora, y bueno, ahí sí también van a hacer una planta de alimento balanceado porque es el programa del parque productivo social ese, donde entran otras actividades como alimento para los pollos, se va a trabajar también van a ampliar la sala comunitaria que hay ahora de conserva, la van a hacer más grande. Desconozco los detalles técnicos, yo lo que puedo hablar es de producción, se hace un galpón ahí para agarrar, porque siempre el planteo que hicimos nosotros es de agarrar y hacer una horticultura mecanizada y que la gente trabaje en valor agregado, en embalar, en bolsar, en esas cosas, claro. Y que se trabaje con herramientas, o sea, porque es más práctico, es más rápido. Optimiza mejor el recurso. Claro, y después, por ejemplo, convengamos que es un trabajo físico. Totalmente. Uno agarra y, por ejemplo, yo tengo la suerte de estar bien, pero ¿cuánto hay que estar? Es toda la vida andar agachado, haciendo fuerza. Es un trabajo físico. Y no todos están en condiciones a veces, y tampoco les gusta, porque dice a lo mejor, nosotros decimos de horticultura. Horticultura, hoy quiero ser hortícola. Primero tengo que preguntarle a mi señora, o a la señora al esposo, ¿está de acuerdo? ¿Por qué? Porque después los números son grandes, y a lo mejor el garaje está sin piso, sin revocar, falta una habitación y la plata hay que ponérsela allá. Y yo, por ejemplo, sí me tomo mi descanso, pero a mí pueden ir 21 y 48 y me van a ver el único día que descanso a la semana es el domingo a la tarde. Me van a encontrar el sábado todo el día, el domingo mediodía, porque es así. No es que uno es guapo, que esto. Uno nació así, la vive así y la vivo bien. Y yo a todo eso lo que le aplico es el tema de la libertad. O sea que de venir hoy acá no tengo ningún problema. Mañana me dicen, andá a Santa Rosa, agarro el auto y me voy a Santa Rosa. Y si esto me toca que trabajar el domingo a la tarde, y lo tendré que hacer.
Para recuperar las horas que dedicaste a... Porque es así, el trabajo es así. La horticultura, lo que yo no hago hoy se ve reflejado dentro de 3 meses. Si me tomo una semana de vacaciones ahora, dentro de 3 meses, se nota ese faltante. Es así, no hay... no hay secretos, digamos. No hay secreto, y después, por ejemplo, a uno le tiene que nacer. El que es artista, el que... qué sé yo soy plomero gasista y no he sido cualquier plomero, digo, porque he sido en su momento el uno de Ripiera, el único de Narco. El último trabajo que hice fue en el hotel del acueducto del Río Colorado, hice la cloaca. O sea que algo sé del tema. Pero ahí soy feliz. Allá iba a buscar plata. Acá creo que gano menos, pero estoy bien. Y estoy tranquilo y puedo decirle a la gente, hay muchas alternativas. Hágase una huerta en su casa atrás. ¿Quiere vivir? Haga una granja. No se dedique solamente a la horticultura. Sume. Nosotros tenemos un modelito así, que en esas 2 hectáreas que ¿Una tenemos... granja qué implica? ¿Gallina? Nosotros tenemos 400 gallinas, 150 frutales. Tenemos 16 invernaderos y un invernadero para flores. Y hacemos conserva, que mis señores dicen, ¿cuántos son para trabajar? 5. 3 de casa y 2 de afuera, que trabajan solamente en mediodía. ¿Eso qué significa? Es trabajo. Entonces, el bache de esto lo suple lo otro. El bache de lo otro lo suple el otro. Y de ahí vamos. Y así podemos agarrar y estar bien, los que trabajan que estén bien, y podemos hacer estudiar a una hija que está estudiando afuera, la podemos hacer estudiar. No sé si es lo ideal, pero es lo que mejor me dio resultado. Muy bien, la experiencia de don Adolfo Martínez. Establecemos una nueva pausa. Estamos desde el desvelo en No se rinde nadie. Aquí estamos en el desvelo, estamos en pleno desarrollo de esto que denominamos No se rinde nadie. Adolfo, la gente de Apropam viene proponiéndole al consumidor piquense esas ferias en calle 19 con cierta periodicidad, en calle 103 sí, y entre 12 y 14 con cierta periodicidad. ¿Cómo viene rindiendo eso? ¿Cómo viene llevándose a cabo eso? Viene bien. Tenemos la necesidad de nuevos productores, tenemos la necesidad, o sea, tenemos ya previsto una fábrica de cuarta gama que no falta nada. Después, por ejemplo, tenemos que agarrar y seguir pensando en ser mejor. Y bueno, nos hicimos cooperativa para que esa empresa ayude a Apropam. Porque a veces, por ejemplo, debemos comprender a veces y entender, tenemos un abanico de gente que trabaja con nosotros y todo de diferente situación social. Unos necesitan más, otros necesitan menos, otros a lo mejor es poco lo que les da Apropam hoy. Entonces, por eso planteamos de hacer una cooperativa para hacer un negocio de cercanía. O sea, para que agarre y para que, no digo, habrá que sacar cuenta y qué sé yo, eso comprende al común denominador de todo, pero se sobreentiende que acá se debe vender a precio más bajo esa verdura que sale del parque social agroalimentario. Claro, esa es la idea. Y bueno, después con lo demás, siempre hay cosas para hacer, sirve mucho la unidad, hay que plantear eso y seguir predicando eso, la unidad, el agarrar y comprar en el mismo lugar, a empresas, cosa que agarremos,
podamos ir a pelear precio, no es lo mismo ir a comprar 50 rollos de nylon que comprar 2. Y bueno, eso nos ha favorecido mucho y nos va a seguir favoreciendo. Creo que si nosotros sobrevivimos a la pandemia, porque hay que tener una cosa, Apropan no tiene una persona que tenga un plan social. Somos todos monotributistas, todos. ¿Vio? Alguno por ahí puede tener, que no lo conozco yo, pero todos somos monotributistas. Ha sido una dura pelea y yo los felicito a todos mis compañeros y sobre todo a las mujeres, como estoicamente, que nos cortaron hasta el tránsito y qué sé yo, nos hemos bancado todo este desastre que fue la pandemia. Y hoy, por ejemplo, les doy, no le voy a decir el número exacto, pero le voy a decir 1 a 10. El año pasado, para hacer la campaña, necesitaba 3. Hoy necesito 10. Porque agarra los proveedores que tenemos nosotros, ni siquiera es precio dólar, es el blue. Así que se imagina de lo que estamos hablando. Pero, bueno, hay que seguir. ¿Y cómo es el título? No se rinde nadie. Bueno, no nos rendimos. No se rinde nadie a Apropan. Bueno, Pablo, también hacía referencia hoy a la necesidad de buscar en ese afán de buscar soluciones un poco más duraderas en el tiempo, ¿no? Que ofrezcan a quien se involucra en el sistema tener otra perspectiva. Totalmente, o sea, comparto en muchas de las cosas que plantea Adolfo y bueno, en nuestro sector también vemos una situación similar en cuanto a la producción, a la necesidad de crear cooperativas que le permitan al productor o a los integrantes de la economía popular, digo que hoy estamos hablando un poco de esto, de poder dar un salto cualitativo y cuantitativo. Si no es como quedarnos en la chiquita y en el programa social, te doy, digo, el desarrollo social. Son bienvenidas las herramientas que se bajan a la economía popular, pero muchas veces nos hacen estar ahí atados a una cuestión donde no se ve un cambio, claro. No se hace un cambio cuantitativo y cualitativo. Entonces ahí es donde vemos la necesidad de empezar a disputar o a requerir herramientas y demás para poder dar un salto en lo que es la producción y que las personas se puedan valer de sí mismos y empezar a dejar eso de, ya sea un programa social o una asistencia del Estado, que sea algo marginal o que quede a un lado, cuando durante la pandemia, incluso hoy en día, un gran sector de la economía popular, esos programas sociales pasan a ser sus principales ingresos. Nosotros queremos darle una vuelta de rosca y creemos en eso, pero bueno, necesitamos un acompañamiento, sí, del Estado, digo, no en regalar nada, pero sí en créditos a tasas blandas, digo, donde un productor pueda acceder a la compra de un tractor, a devolver en plazo. Creemos que es posible, creemos que presupuesto hay, solo tiene que haber como una voluntad política de que eso suceda y que se acompaña a este sector pujante de la economía popular en cantidad bueno, hoy tiene la cifra, ¿no?, de la cantidad de gente que conforma para poder dar ese salto cualitativo. En nuestro caso en La Pampa, o venimos trabajando mucho con el sur cebollero, se dan casos de, al no tener acceso a la tierra, el productor tiene que alquilar, no puede proyectar su vida, su familia, construirse una casa. Digo, es siempre empezar a producir y a los 3 años cuando empiezan a cosechar ciertos productos, aumenta el valor del alquiler y son desplazados de los cordones hortícolas que se forman al lado de la ciudad. Tampoco hay leyes que regulen, ¿no?, esos cinturones hortícolas, y muchas veces el negocio inmobiliario va desplazando a estas familias y o sea, son los que nos están dando de comer hoy en día, y eso no es un dato menor cuando muchas veces se plantea que la economía popular o la agricultura familiar es una cosa muy chiquita y demás. Digo, el 1% de la agricultura familiar
O sea, el total de la agricultura familiar posee el 1% de la tierra y produce el 90% de la comida que llega a nuestras mesas, sean cebollas, zapallos, tomates, lechugas y demás. Entonces, muchas veces está el paradigma del campo asociado a la producción extensiva, claro. Máquinas, gente en 4x4, pero que es válido y es muy pujante en nuestra economía y hace entrar divisa. Pero también hay otro campo que está invisibilizado, que es el que alimenta a los argentinos. Entonces nosotros creemos que tiene que haber políticas públicas para potenciar a estos trabajadores de la economía popular o la agricultura familiar. Bueno, la mano del Estado que se hace indispensable también como promotora de esa actividad. Sí, es así. Yo siempre lo que les digo, que a estos sectores, le digo al sector político, que el día que le suelten la mano a este sector, la gente se va a la comercialización. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Es muy difícil agarrar y decir, no hago esto y lo pongo allá, a riesgo de... Entonces, pero hay que estar tranquilo y seguir trabajando, porque un saludo a todos los horticultores antiguos de esta ciudad, que los ha habido y muchos. Esperemos nosotros estar a la altura, ahí con estas nuevas ideas y siempre trabajando, más allá que uno pase desapercibido. Hay que trabajar nada más, y si lo dice la ciudadanía, si está bien, y si no, no somos de poner, en mi opinión, de poner carteles de alabanza o de cosas así, sino que hay que seguir trabajando para una ciudad que dentro... Me decía mi papá, no te enojes, porque yo soy, enseguida me pongo nervioso. Ya me amansó la tierra, pero me dijo mi papá, dentro de 100 años, si siguen así, va a haber una gran colonia de horticultores acá. Bueno, esperemos que se pase así. Ojalá así sea, dijimos, claro. 100 años, bueno, parece un plan a corto plazo a comparación de otros que se han escuchado por ahí, digamos. Sí, yo creo que hay un gran sector de gente y es una ciudad muy admirable por los emprendedores que hay y de la calidad de trabajo que hacen. Yo los aliento a que se agrupen, no que vengan a nosotros, porque si alguno quiere venir en buena hora, si quieren unirse a ellos, pero que se unan, que trabajen, que dialoguen, que se perfeccionen, que se capaciten, que sepan qué es un gasto fijo, un costo fijo, un costo variable, un costo oculto, cuánto tiene que ganar un emprendedor, cuánto no, que vea tendencia en el mercado, que sepa, que estudie, no importa. Yo, por ejemplo, le doy un ejemplo y hago un yo que no me gusta tanto. Yo agarré cuando empecé con Apropan, fui y hice un año de computación en la 32 y la 3 para agarrar y para poder trabajar en esto y conocer de esto y estar con otra gente y qué sé yo. Y no le escapé nunca a los cursos. Hay que capacitarse, hay que estar siempre acompañando a los demás. Y bueno, y después el político pampeano yo no creo que haya que exigirle mucho, solamente hay que dialogar con ellos. Yo dialogo y ellos van viendo hacia dónde nos pueden llevar. Y si no, bueno, quien tenga influencias mayores, que no es el caso mío, bueno, podrá ir a otros lugares, a otros estamentos o a Buenos Aires o donde tenga que ir. Pero yo creo que hay que... hay una frase que dice un periodista: somos buenos entre nosotros, tenemos que ser más buenos, más tranquilos, no contestatarios, qué sé yo, y agruparnos y hablar y decir, vamos para allá. Y no nos olvidemos que siempre hay uno que está peor que nosotros. Bien. Y que la situación también puede llegar, aunque creamos que no, puede llegar a estar peor también, ¿no? Sí. Sí, vuelvo a decir, me pareció muy interesante lo que menciona Adolfo,
el tema de las capacitaciones, de estar siempre formándose, de ir siempre buscando un mejor bienestar. Bueno, nosotros particularmente desde la cooperativa La Comunitaria, en nuestras diferentes sedes que tenemos en La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires, en todas venimos trabajando proyectos culturales, formación en oficios. En este momento en Pico se está desarrollando un taller de maquillaje, peluquería, tengo mi compañera que da tela acrobática, tenemos una profe de hockey, tenemos teatro comunitario, joyería artesanal, digo, en su momento supieron ser más, ahora estamos como con esos talleres, hay un taller que se da en conjunto con Corpico de restauración de muebles, digo, algunos son más de pasatiempo y diversión, formación en deporte, formación cultural, pero como estamos activos, digo, esto que veníamos hablando hace años que en la cooperativa lo empezamos a charlar de nos vamos a quedar en el taller o vamos a empezar a ver que los talleres en oficios funcionen, que la gente se pueda armar o sea, tenemos compañeras que han egresado del curso de peluquería y se han puesto su peluquería en la casa. Digo, no le estamos cambiando la vida a la sociedad, pero es una semillita que estamos poniendo, un granito de arena. Y bueno, coincido con lo que decía él, el hecho de asociarse, creemos que nadie se salva solo y muchas veces cuando vienen las crisis se empieza a ver eso, ¿no? de la unidad y demás. Creo que la economía popular en la última crisis, o en la pandemia, claro, sacó el pecho cuando muchos, o puso el pecho, cuando el Estado de repente quedó medio tambaleante. Nosotros en nuestra sede en Pico los fines de semana entregábamos viandas a gente en situación de calle, estuvimos haciendo la línea solidaria. Sí. Hoy por hoy en la cooperativa donde damos los talleres para los peques, prácticamente todos los días de la semana se está entregando una merienda, sin ser merendero, pero tenemos compañeros y compañeras de la economía popular que por un potenciar trabajo de 60.000 pesos están haciendo un sinfín de actividades que muchas veces, escuchamos de los medios hegemónicos o ciertos vecinos que están en contra o pidiendo la cabeza de esas personas. Yo particularmente confío en el trabajo de nuestros compañeros, las actividades que se vienen haciendo en Rivadavia, en el partido de Rivadavia durante la pandemia. Durante toda la pandemia se entregaron 550 viandas por día. Y en un principio arrancaron a poner los compañeros, uno llevaba un paquete de arroz, los vecinos iban poniendo, se bancó la olla, y a lo largo y a lo ancho del país, durante la pandemia fue la economía popular la que actuó como resorte para sostener para sostener algo. Que estaba de repente desbordado y demás, claro. Y ahí quedó en evidencia de que la economía popular, algunos están más de acuerdo, otros menos de acuerdo, pero que llegó y trabajó y construyó con el vecino y la vecina lo que fue esa pandemia, para salir un poquito más airoso. Pero es un poco surcir esa red, ¿no? Cuando sufre el agujero grande de la red, poder surcirla y poder recomponerla con esas manos solidarias. Yo siempre digo que cuando hay crisis, ahí es como que la sociedad argentina o el pueblo saca lo mejor de sí, ¿no? Como caso de cuando hay inundaciones en una ciudad, que la gente pierde todo, enseguida la economía popular, muchas veces, a veces también las iglesias, escuelas, algunas instituciones, ponen sus instalaciones para hacer acopio de cosas, algún transportista pone el camión para llevar, y entre todos es como que la vamos llevando. Entonces me parece que trata un poco de eso, ¿no? El asociarse, en construir, en tejer lazos, cuando hay un sistema que nos quiere fragmentar, que cada uno se quede en su casa. O lo que es peor, acusar a ese sector de todos los males, por otra parte, ¿no? Sí, cuando muchas veces se dice eso y se cae en eso, ¿no? Que los problemas de la Argentina es por eso, ahí hay que ver también, qué sectores son los que están desfavoreciendo la economía con la timba financiera, si hubo una fuga de capitales enorme, que a dónde fue a parar o en qué obras se establecieron. ¿Qué está pasando con los formadores de precio? Cuando él dice que nosotros queremos vender las verduras o nuestras producciones a un precio justo, o sea, queremos ganar un poquito más y queremos que la gente también pague menos. De repente hay precios que se están tocando por inflación y por las dudas. Uno va a las góndolas semana a semana, ya ahora en estos momentos es como muchas veces día por día y
hay lugares donde no tenés precios por toda esta cuestión económica. Digo, ¿es la economía popular la culpable de eso? ¿O tiene que ver más con la economía, con un modelo global que de repente parece que está en crisis? La feria tiene éxito por eso también. Nosotros puedo dar, qué sé yo, un precio si quiere. Un paquete de acelga en la feria vale 300 pesos. Y si llevan 10, nosotros 250. ¿Vio? Porque a veces hay también, a veces no me gusta mucho cuando uno, porque nosotros tenemos merenderos que podemos colaborar con ellos. No me gusta eso porque no es para publicarlo, pero a veces hay clubes de fútbol, hay escuelas que quieren hacer cosas. Y van y nosotros les hacemos precio, porque hacen canelones, porque hacen unos pollos y necesitan lechuga o tomate en su momento, cuando hay cosas. Entonces, a veces quedarse, yo tampoco reniego, yo con el chiquitaje ese que a uno le dicen, yo soy grande, a mí, yo de que me digan y que me dicen, lo podría contar un cuento, pero es largo, pero no, yo trabajo y hablamos sobre lo nuestro, y cuando menos vendemos, salimos con mi señora llamada tal y llevamos, y es como una bendición. Llevamos 10 paquetes allá y nos vienen a comprar 20 otros. Es creer o reventar, ni quiero llevar a nadie para mis creencias, pero es así, cuando hay poca venta, salimos. Que va a haber un número ahí de un merendero o de un tal, y vamos. Y la respuesta es siempre es buena. Casi inmediata. Sí, es bueno. Es muy buena la gente con nosotros. A General Pico nosotros le tenemos, es muy buena. Y nosotros le vamos a otorgar un presente por habernos acompañado en esta edición de No se rinde nadie, de gente que también es muy buena con nosotros. Los amigos de 240 que regalan vino, no como los que vos decías que te regalaban en Misiones o en Bariloche. Esos no. El agradecimiento a los amigos de 240, la vinería amiga allí en calle 15, casi esquina 12, y también a los amigos de Diego Córdoba, que nos regala una muy rica bandeja matera para nuestros visitantes. Así que Pablo, Adolfo, gracias. Bueno, muchas gracias. Muy agradecidos por ese presente. Muy bien, amigos, nos reencontramos con ustedes cuando No se rinde nadie abra sus puertas aquí en el Desvelo. Buena jornada.